Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otra lectura de las guías de práctica clínica. En esta ocasión les traigo la guía sobre diagnóstico y tratamiento de intestino irritable en el adulto. Es una actualización del 2015, así que muy probablemente el siguiente año ya no vaya a estar disponible esta guía de práctica clínica, pero creo que es una de las más importantes en el aspecto de gastroenterología porque es de los padecimientos que vas a ver sí o sí en la consulta. Puede que no te des cuenta porque no lo identificas, eso ya es distinto, pero de que lo vas a ver, de que vas a ver personas que padezcan de intestino irritable, te vas a enfrentar con ellos. Entonces, es una guía que viene muy bien estructurada y que a mi parecer me sirvió muchísimo cuando yo estaba en mi servicio social. Entonces, por eso es una de las que he elegido. Esta guía es de parte del IMSS y pues nos saltamos todas las generalidades. Recuerda que yo soy el doctor Treviño y esto es Red Medica Blog. Y ya vamos directamente con los aspectos generales. Y nos dice que el síndrome de intestino irritable pues es una patología crónica caracterizada por dolor abdominal y alteración funcional de los hábitos intestinales sin tener una causa orgánica como tal. Y hay varios subtipos: predominante diarrea, predominante constipación o que sea una combinación entre diarrea y constipación. En México y Latinoamérica hay pocos estudios, como ya sabes, casi nunca tenemos datos epidemiológicos aquí en el país, pero se cree que existe una prevalencia internacional del 11.2%. Es el trastorno funcional gastrointestinal más común en todos los grupos de edad y va a ser más frecuente a los 30 a los 50 años. Principalmente se va a ver que el 60 hasta el 75% de las personas identificadas con el mismo son mujeres y tienen un nivel socioeconómico bajo, que es una de las cosas más importantes que hay que tomar en consideración. Los pacientes con síndrome de intestino irritable van a tener deterioro de su calidad de vida. Y no solamente estamos hablando de problemas intestinales, sino que todo un espectro de datos clínicos que tenemos que identificar en los pacientes, como puede ser depresión, ansiedad, trastorno somatomorfo, ideación suicida, además de que tienen menores desempeños laborales por ausentismo o por mayor demanda de atención médica. Continuamos ahora directamente con la definición y nos dice que va a ser una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el ámbito intestinal por al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses y obviamente que no tenga una causa orgánica. Se cree que es por causas multifactoriales en los que entran factores genéticos, alteraciones en la secreción o motilidad intestinal, ya sea por comida, por distensión, estrés o mediadores de serotonina, factores psicosociales como personas que sean depresivas, con ansiedad, hipocondriáticas o que tengan trastornos de somatización, que tengan alteración de la función inmune en el tracto gastrointestinal, alteración de la microbiota intestinal, etcétera. Muchos factores de riesgo o muchas causas que han estado asociadas al síndrome de intestino irritable. Entonces ya sabemos que se va a clasificar en 3 patrones. ¿Y cómo son estos patrones? Pues con constipación es que las heces son duras en el 25% de las deposiciones y las deposiciones disminuidas sin consistencia son menos del 25%. O sea, está estreñido en más del 25% de las deposiciones o son duras las heces, pero menos del 25% de las deposiciones van a ser blanditas, o sea, van a ser con predominio de diarrea. Entonces, predomina la constipación. En el caso de la diarrea va a ser al revés. Las deposiciones disminuidas sin consistencia son más del 25%, mientras que las heces duras es menos del 25%. Y ya en el mixto van a ser heces duras más del 25% y deposiciones disminuidas de consistencia más del 25%. O sea, no vamos a tener un predominio como tal, sino que el paciente te va a decir que a veces hago muy duro o a veces hago muy aguadito o cosas así, ¿no? Esa es la manera en la cual puedes identificarlo. Y es muy importante identificar el patrón o el subtipo que tiene nuestro paciente por el tratamiento que le podemos dar en el segundo nivel, que vamos a ver más adelante. El cuadro clínico, pues existe una gran variedad de síntomas. Realmente no hay un síntoma en el que con el que nos podamos casar y decir, ah, tienes esto, tienes intestino irritable. Va desde dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alterados, que nos referimos a diarrea, constipación, reflujo gastroesofágico, disfagia, saciedad temprana, dispepsia, náusea, flatulencia, eructos. Y no solamente se queda ahí, sino que hay hasta síntomas extraintestinales, en los cuales ya comentamos depresión mayor, ansiedad, desorden somatomorfo, insomnio, disfunción sexual y dispareunia, dismenorrea, incremento de la frecuencia urinaria o urgencia urinaria, síntomas de asma o cefalea primaria. Hay ciertos trastornos psiquiátricos que también los vamos a ver muy asociados al síndrome de intestino irritable, entre los que entran la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el desorden de articulación temporomandibular y el dolor pélvico crónico.
El dolor abdominal que presentan esos pacientes se describe como una sensación de calambre que va a tener intensidad y localización variables y va a estar exacerbado por diferentes factores. La intensidad también varía, puede ser ligero, puede ser severo, y los factores que lo exacerban es el estrés emocional y la alimentación, como vamos a ver ciertos tipos de alimentos que se deben de estar evitando. Normalmente una característica de este dolor del síndrome de intestino irritable es que la defecación lo va a aliviar, o sea, va a hacer que sienta menos dolor él o la paciente. Hay ciertas características clínicas que no son compatibles, aún pese a este gran espectro de alteraciones. Hay ciertos datos que nos dirían, oye, esto no es un intestino irritable. Mejor descarto otra cosa primero. Y es que el dolor está asociado a anorexia, a malnutrición o pérdida de peso. Raramente los pacientes con síndrome de intestino irritable los van a presentar, a menos que tengamos un trastorno psiquiátrico de base, que entonces pues obviamente por el trastorno psiquiátrico se pueden presentar estas alteraciones, o que el dolor sea progresivo, que despierte en la noche o que interrumpa el sueño. Esos son datos que no nos dan o no son, o más bien nos dirigen a una causa orgánica. Hay ciertos hábitos intestinales, como ya comentamos, diarrea, constipación, pero también va a haber alternancia a la diarrea y a la constipación, o puede haber hábitos intestinales normales con presencia de diarrea y o constipación. O sea, tu paciente no solamente va a tener diarrea o va a tener constipación, sino que puede tener una mezcla de todos, pero recuerda que para definir el subtipo tenemos que preguntarle al paciente, de acuerdo a sus días, cuando tiene la sintomatología, qué síntomas tiene, o sea, qué subtipo tiene. Así es como podemos integrar si es diarrea, constipación o mixto. La diarrea usualmente es de pequeño a moderado volumen. En la mañana se va a presentar y casualmente también se presenta después de las comidas. La mayoría de las oposiciones son precedidas de un dolor abdominal, urgencia y puede tener sensación de evacuación incompleta. Mientras que la constipación puede persistir de días a meses con intervalos ya sea de diarrea o con función intestinal normal. En ausencia de biomarcadores aceptados para el síndrome de intestino irritable, la guía nos recomienda que el diagnóstico lo hagamos de acuerdo a las características clínicas. Y para esas características clínicas nos refieren los últimos criterios que han salido, que son los criterios de Roma 3, para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entre los que vamos a tener inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Dolor o molestia abdominal recurrente más de 3 días por mes en los últimos 3 meses. O sea que en los últimos 3 días, cada mes ha tenido al menos 3 días los síntomas. Y por lo menos 2 de los siguientes que les voy a decir. Mejoría con la defecación. Se acompaña de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones. Se acompaña de variación de la forma de las deposiciones. Usualmente la que siempre tienen los pacientes es lo de la mejoría con la evacuación. Entonces, esto es una de las cosas que deben de estar preguntando de forma directa. Sin embargo, va a haber ciertos datos de alarma o síntomas atípicos que nos pueden estar presentando una causa orgánica, como el sangrado rectal, el dolor abdominal nocturno o progresivo, la pérdida de peso, más si esta pérdida de peso es inexplicable o es mayor de 10 kilos, anormalidades como anemia, elevación de marcadores de inflamación o alteraciones electrolíticas, fiebre sin causa explicable, síntomas después de los 50 años, porque recuerda que son en mujeres entre los 30 a los 40 años, que pueden variar más 5 la edad de estas dos edades, antecedentes familiares de cáncer de colon, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, tumor abdominal o rectal. Una cosa también importante es que cuando nosotros estamos haciendo la exploración física realmente no detectamos ninguna alteración específica para síndrome de intestino irritable. Se puede detectar el dolor abdominal, hipertimpanismo o alteración propiamente de los movimientos intestinales al momento de estar auscultando a nuestro paciente. Hay ciertos diagnósticos diferenciales, entre los que siempre tenemos que tener en cuenta son 2 principalmente: la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Otro de los, más que nada me refiero por el espectro de edad que tiene la paciente. Otro de los datos que tenemos que tomar en cuenta mucho es la enfermedad tiroidea o algunas otras causas de enfermedades o de endocrinopatías. ¿Por qué? Porque esas también por su propia fisiopatología pueden causar alteraciones intestinales como diarrea o constipación. Ya otras un poco más extrañas sería, por ejemplo, si estuviéramos en espectros alejados que son mayores o que tienen antecedentes de cáncer de colon, pues cáncer colorectal. Que tengan infecciones intestinales, que tengan intolerancia a cierto tipo de alimentos o sobrecrecimiento bacteriano. Y obviamente nunca podemos olvidar que puede haber ciertos medicamentos que nos causan efectos adversos, como diarrea o constipación.
Los pacientes con síndrome de intestino irritable, con diarrea, con los subtipos de diarrea y mixto, tienen mayor riesgo de enfermedad celíaca, hasta un 3.6%, comparado con la población normal que tiene un riesgo de 0.7%. Y para hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca, pues recuerda que se utilizan los antiendomicio y los antitransglutaminasa tisular. Vamos a utilizar el estudio parasitoscópico solamente si tenemos sospecha de parasitosis intestinal o estamos en zonas geográficas con alta prevalencia. La colonoscopía no se recomienda que se realice en pacientes menores de 50 años y que no tienen datos de alarma, pero sí se recomienda que se realice en pacientes con datos de alarma y en aquellos con mayores de 50 años dentro del escrutinio propio del cáncer colorectal. Por ejemplo, que le haces una prueba, una sangre oculta en ese, si te sale positiva, pues ya está indicado, ¿no? Eso ya con los datos específicos para cáncer colorectal. Cuando se decide hacer una colonoscopia en pacientes con síndrome de intestino irritable que tengan un subtipo de diarrea, se recomienda que se tomen biopsias para poder descartar colitis microscópica, que es una de las causas que podrían ser secundarias de la diarrea. También nos recomiendan ciertos datos para diferenciar con la enfermedad inflamatoria intestinal, como la lactoferrina fecal y también los niveles de calprotectina y de las tasas de neutrófilos polimorfonucleares, que también te ayudan para diferenciar, pero pues hasta ahí no nos vamos a meter en eso porque no estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora pasamos a la parte que yo considero que es más importante del tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico. Hay varios desencadenantes que nos pueden producir los síntomas, como el estrés, las infecciones, los antibióticos, los AINES y la cirugía. Sin embargo, las principales causas de la reproducción o de la exacerbación de los síntomas va a ser la alimentación. Cerca del 84% de los pacientes con intestino irritable presentan intolerancia al menos a un alimento. Se recomienda en esos pacientes, que era lo que les decía al inicio, que se lleve un registro diario de los alimentos que se están consumiendo y evaluar qué grado de exacerbación el alimento les produce. O sea, si les produce mucho dolor abdominal, si después de comerlo les da diarrea, si después de comerlo pocos días después ya empiezan a tener estreñimiento. Estos síntomas normalmente se van a estar presentando entre 15 a 3 horas después del alimento que acabamos de consumir. Y eso, así es como podemos decir que este alimento, es el que nos está causando las alteraciones. El tratamiento nutricional es muy importante. Hay unos alimentos que se llaman FODMAPs, que por sus siglas en inglés, que no voy a pronunciar porque después las pronuncio mal, pero más adelante les voy a decir cuáles alimentos son en los cuadros donde vienen. Estos FODMAPs van a ser grupos de hidratos de carbono de cadena corta. Tienen 3 características en común, que si te estás preparando para el examen es más probable que solo te pregunten los FODMAPs o qué alimentos pertenecen a los FODMAPs. Las características en común que tienen es que tienen baja absorción en el intestino, rápidamente son fermentados por las bacterias colónicas e incrementan el paso de liberado de agua dentro del intestino debido a su alta actividad osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Que van a aumentar la sintomatología de los pacientes, aumentando el volumen de agua intestinal o favoreciendo la presencia de hidrógenos, dióxido de carbono y gases metanos. Esto hace que los pacientes estén más distendidos, tengan mayores flatulencias, tengan alteraciones de la motilidad, tengan dolor abdominal, y por tanto se recomienda que estos medicamentos se eviten. Y es una de las recomendaciones que nos da la guía de práctica clínica. ¿Por qué? Porque nos dice, en cambio, la dieta con alto contenido de FODMAP empeora los síntomas y se va a recomendar evitarlos. Entonces, muy importante que tratar de evitar estos alimentos. Hay aplicaciones móviles que nos permiten identificar cuáles son los FODMAPs, como puede ser el Simple FODMAP, que es una aplicación que pueden buscar y la pueden llegar a descargar. El uso de fibra proporciona alivio a los síntomas en síndrome de intestino irritable, en especial en la distensión y dolor abdominal, por lo que se recomienda el uso de Psyllium Plantago. Los principios básicos para el uso de la terapia de fibra son comenzar con una dosis baja que se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de presentar exceso de gases y esto después hace que los pacientes ya no los quieran consumir. Entonces, se recomienda que se vaya iniciando de forma lentamente hasta la tolerancia. Se considera que en pacientes con síndrome de intestino irritable va a existir una alteración de la microbiota intestinal. Entonces, por eso se recomienda el uso de los probióticos, porque estos van a estabilizar la motilidad, van a mejorar la barrera intestinal, van a producir bacteriocidinas, previenen la adherencia de patógenos al epitelio intestinal, mejoran la inmunoregulación de la mucosa intestinal y disminuyen la hipersensibilidad visceral. El uso de los probióticos va a mejorar la distensión, la flatulencia y secundariamente el dolor en el síndrome de intestino irritable.
Se recomienda proporcionar las siguientes medidas de dietoterapia, que son hacer comidas regulares, evitando periodos prolongados de ayuno, ingerir agua solo al final de los alimentos, realizar la ingesta lentamente, evitar bebidas que contengan cafeína, evitar la ingesta de alcohol y bebidas gaseosas, reducir la ingesta de almidón resistente, la cual se encuentra en alimentos procesados, y evitar el sorbitol, la cual se encuentra en la goma de mascar y productos de bajas calorías. También es muy importante dar a los pacientes terapias o psicoterapias. ¿Por qué? Porque estas han demostrado mejoría de los síntomas de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Y ahora sí pasamos al siguiente punto, que son el tratamiento farmacológico que vamos a utilizar en esos pacientes. Aquí vamos a tener varios grupos de medicamentos. Los primeros son los antiespasmódicos, que son los que más vamos a utilizar. Y pueden ser relajantes directos del músculo liso. El que quiero que te aprendas es la trimebutina, más si vas a estar en la consulta. Se da de 100 a 200 miligramos cada 8 horas. Los agentes anticolinérgicos derivados de la escopolamina, aquí tenemos el bromuro de butiliocina, el cual se recomienda una dosis de 10 miligramos cada 8 horas. Los agentes anticolinérgicos o antagonistas del calcio derivados del amonio, como puede ser el bromuro de otilonio, que se da 40 miligramos cada 8 horas, y los agentes bloqueadores de canales de calcio, que es otro de los medicamentos que tienes que aprender. El bromuro de pinaverio, 100 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Los medicamentos antiespasmódicos se pueden utilizar como el tratamiento inicial para el control de los síntomas. Y además, dependiendo del subtipo que tengamos, podemos asociarlo a loperamida si estamos ante subtipo diarreico o a Xylem plantago si estamos ante constipación. No se recomienda el uso de la loperamida como monoterapia, que es algo que usualmente nos llegamos a equivocar mucho. Que llega una paciente que tiene diarrea y le damos loperamida ya para que se vaya, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que lo combines con un antiespasmódico, no como monoterapia, porque van a disminuir la frecuencia de las heces, sí lo va a disminuir por el mecanismo propio de la loperamida, pero no te va a disminuir el dolor de la paciente, y entonces he ahí el problema. Se recomienda el consumo recurrente de fibra en la dieta, principalmente en aquellos pacientes que tengan constipación. También se recomienda el uso de Xylem plantago como laxante si tienen constipación, ya que provee mejoría en la sintomatología, que es porque no pueden hacer el baño. Y también una de las cosas que nos sugieren es que se utilice la escala de Hamilton para ver si tiene ansiedad nuestro paciente. Porque eso es muy importante, estarlo valorando desde el inicio, que tú estás sospechando en que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Se recomienda utilizar antidepresivos como segunda opción de tratamiento en el síndrome de intestino irritable, una vez que los antiespasmódicos en conjunto con el antidiarreico y o el Xylem no han funcionado o no han controlado los síntomas, que eso lo vamos a ver un poco más adelante ya con los algoritmos. Se recomienda utilizar antidepresivos en dosis menores a las usadas en depresión para mejorar el dolor de origen visceral, y los antidepresivos que podemos llegar a utilizar son los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces, una de las cosas que tienen que saber es que los tricíclicos, por las propiedades anticolinérgicas que poseen, también disminuyen el tránsito intestinal, por lo que el mejor beneficio en estos va a ser si tiene diarrea o tiene un subtipo de diarrea, porque si le damos un tricíclico a un constipado, lo vamos a constipar más. Entonces, nada más ojito con eso, que es una de las cosas que más se llegan a preguntar. Al utilizar antidepresivos en síndrome de intestino irritable, se recomienda que siempre iniciemos con dosis bajas y luego se va a ir ajustando a la tolerancia y respuesta, además de que se debe estar reevaluando de 3 a 4 semanas antes de incrementar la dosis. Y luego ya pasamos a la siguiente recomendación, que es acerca del uso de antibióticos, los cuales se han demostrado que presentan mejoría de la sintomatología, en los cuales se incluyen la rifaximina, que se da a dosis de 400 miligramos cada 8 horas por 10 a 14 días, aunque tienen riesgo de recaída, cerca del 46% a los 9 meses. El otro antibiótico que se ha utilizado es la neomicina, que se da 1 gramo cada 24 horas por 10 a 14 días. Sin embargo, su uso prolongado y el riesgo de recaída de la sintomatología aún no está bien definido, pero son parte de las cosas que podemos complementar en nuestro tratamiento. Es importante a los pacientes hacerles un cuestionario de gravedad del síndrome de intestino irritable, porque nos permite ver cómo está la gravedad de su sintomatología y nos permite ver la respuesta al tratamiento, porque con esta respuesta al tratamiento es lo que vamos a decidir si le enviamos a segundo o tercer nivel. Recuerda que esta patología es de primer nivel, no es de segundo nivel, es de primer nivel. Entonces, una vez que ya le dimos lo que le podíamos dar y no mejoró, es ahí cuando hacemos o valoramos los criterios de referencia y contrarreferencia. Entonces los vamos a referir a aquellos pacientes que el tratamiento inicial, ya sea antiespasmódico y sintomático,
no mejore la paciente posterior a 3 meses de manejo, obviamente ya asociado a un antidepresivo. También se van a enviar a aquellos pacientes que tienen datos de alarma. Recuerda, siempre que tengamos datos de alarma en cualquier patología hay que enviar al segundo nivel, porque para eso son datos de alarma, para decirnos de que la causa que está teniendo el paciente no se puede resolver en un escritorio de consulta nada más. Como la anemia sin causa aparente, el sangrado de tubo digestivo bajo, síntomas nocturnos o progresivos, pérdida de peso inexplicable, uso reciente de antibióticos, aparición de síntomas en mayores de 50 años, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o antecedentes familiares de cáncer colorectal o cáncer de ovario. Se debe referir también a psiquiatría a aquellas pacientes que tengamos sospecha de un trastorno psiquiátrico de base, como la ansiedad, la depresión y aquellos que no respondan con el tratamiento de antidepresivos. Entonces ya pasamos directamente con los cuadros, ya para terminar esta guía. Y la primera clasificación o primer cuadro que nos dan en la escala de Bristol, que es una de las escalas para ver la forma de las deposiciones de las heces y nos va a ayudar a que los pacientes describan las heces. Ok, entonces esta escala es recomendable tenerla siempre a la mano, más si estás en consulta de medicina general o si ya te vas a enfocar en una consulta específica, pues sí es recomendable, o al menos recordar el nombre, para mostrárselo a la paciente, y el paciente ya te va a decir, no, pues que es el tipo 1 o el tipo 2, entonces, pues es predominio de constipación, no, pues que es tipo 6 o tipo 7, ya no, pues que es predominio de diarrea, ¿no? Entonces, esto nos ayuda o nos es de utilidad. El siguiente cuadro nos habla sobre los food maps. Los food maps, en donde se incluyen alimentos como la lactosa, los fructanos, en donde viene el pan, la pasta y todo eso, los polioles como la pera, el exceso de fructosa como puede ser las manzanas, o los GOS que son o que tienen más los frijoles, que es algo muy común que se consume aquí en la dieta mexicana. Los GOS son los galacto-oligosacáridos. Estos alimentos son considerados como ricos en food maps. Entonces, estos food maps, ¿qué es lo que van a producir en el intestino o a nivel intestinal? Van a producir una fermentación rápida por las bacterias, lo que aumenta el gas, ya sea CO2 y metano. ¿Esto qué nos va a decir? Flatulencia excesiva y distensión abdominal. Y también tiene una elevada carga osmótica de estos alimentos, entonces producen que haya más agua a nivel intestinal. Esta mayor agua a nivel intestinal nos altera la motilidad intestinal, produciendo predominio de diarrea en algunas ocasiones, y nos distiende a nivel abdominal, ¿cierto? Entonces, esta distensión luminal o esta distensión intestinal, ¿qué es lo que produce? Pues va a producir la misma distensión, flatulencia, motilidad intestinal alterada y además inflamación abdominal y dolor abdominal. Y es por tanto que se recomienda que los pacientes no consuman estos alimentos. En la guía de práctica clínica, en el cuadro 3, nos hablan acerca de los alimentos recomendados porque tienen bajo y moderado contenido en food maps. Aquí lo más destacable es que se encuentra la papaya, el plátano, la piña. También encontramos vegetales, muchísimos realmente, entonces no hay como que pretextos como puede ser el nopal, el tomate, la papa, la lechuga, las espinacas, la cebollita, la calabacita, todos esos. También en leche y productos derivados, aquí nos hablan más que nada de los quesos, de que se pueden consumir, la leche de arroz, la leche de avena, el yogurt sin lactosa, claramente. Y la mantequilla, la margarina también se pueden consumir. Se puede consumir el arroz, la avena, etcétera, y todos los demás que vienen en la guía de práctica clínica. Los poco recomendados: primero, la manzana, el mango, las moras, las pasas, las peras, la sandía, todo lo rico. Ya en vegetales, pues el ajo, la cebolla, el chayote, los espárragos y los hongos, entre los principales, ¿no? La leche y productos derivados, pues todo lo que diga leche, casi todos estos no los pueden consumir. En granos y cereales, pues los cereales, las galletas, el fideo, el pan y las pastas. En los productos secos, pues se encuentran las leguminosas y los frijoles de cualquier clase y las lentejas. Luego después nos muestran la escala de ansiedad de Hamilton. Recuerda que esa es una escala que se va a utilizar en los pacientes para ver si tienen datos sugestivos. Luego nos habla el cuadro 6 acerca de los fármacos antidepresivos que existen. Nada más para comentar los nombres, porque después es un poco complicado recordar los nombres de estas cosas, al menos a mí me pasa, como la mitriptilina, la imipramina, la decipramina. Esos son los tricíclicos, mientras que los inhibidores de la recaptación de serotonina es la fluoxetina, la paroxetina y el citalopram. ¿Cuáles son los que más llegas a utilizar? Pues
la fluoxetina, que es el inhibidor de recaptación de serotonina, y la imipramina o la amitriptilina. Son como que los que más llegas a utilizar por ahí, o los que son un poco más comunes, pero pues realmente cualquiera está indicado. Luego ya después nos muestra el siguiente cuadro, el cuestionario de gravedad del síndrome de intestino irritable. Nos hace preguntas acerca de que si el dolor abdominal es frecuente, si sufre distensión abdominal y todo eso, y ya nada más. Y ahora sí pasamos con el algoritmo. En el algoritmo primero vamos a ver el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Entonces, tenemos sospecha de que el paciente tiene intestino irritable. Le vamos a hacer los criterios de Roma 3. Recuerda, síntomas 6 meses antes del diagnóstico. Que el dolor abdominal o las molestias sean 3 días por mes en los últimos 3 meses. Y 2 de los siguientes. Mejoría la sintomatología al defecar. Se acompaña de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones como diarrea o constipación. Y se acompaña de variaciones en la forma de las deposiciones. Entonces, ya después preguntamos sobre los síntomas, los intestinales y los extraintestinales que comentamos anteriormente, y vamos a establecer el subtipo de intestino irritable, si es de predominio de diarrea, mixto o de constipación. En los que son de predominio de diarrea y mixto, hay que evaluar si el paciente no tiene intolerancia a la lactosa, enfermedad celíaca, parasitosis u otras causas de diarrea crónica. En el de constipación, pues no hay que evaluar nada más. Posteriormente, hay que ver si tiene datos de alarma: sangrado rectal, dolor abdominal nocturno, pérdida de peso inexplicable, fiebre sin causa aparente, anemia, elevación de BCG, PCR o alteraciones electrolíticas mayores de 50 años o antecedentes de cáncer de colon, ovario o enfermedad celíaca. Si es así, el paciente pasa a segundo nivel. ¿Para qué? Para que se valore el uso de una colonoscopía ya de acuerdo al diagnóstico que se establezca, ¿no? Si no tiene datos de alarma, entonces nosotros damos nuestro tratamiento no farmacológico y farmacológico. Y pasamos al algoritmo 2. En el algoritmo 2, pues primero vamos a quitar el no farmacológico. El no farmacológico va a incluir la terapia cognitivo-conductual, porque mejora la sintomatología de los pacientes, y la terapia nutricional, donde vamos a retirar alimentos altos en FODMAPs, café, alcohol, irritantes, incrementar la ingesta de los líquidos e incrementar la ingesta de fibra. Ya por su parte vamos al farmacológico. Recuerdas que tenemos que clasificarlos: diarrea, mixto o constipación. En la diarrea, el tratamiento inicial va a ser el bromuro de pinaverio, la butiliocina por razón necesaria y la loperamida por razón necesaria. En el intestino irritable con patrón mixto vamos a bromuro de pinaverio, butiliocina por razón necesaria, loperamida o psyllium plántago de acuerdo a los síntomas, porque estamos hablando de un patrón mixto. Y en el intestino irritable de constipación vamos a dar bromuro de pinaverio, psyllium plántago y butiliocina por razón necesaria. La última nada más, los demás van incluidos. Después de eso, hay que valorar su respuesta en 4 a 6 semanas. ¿Mejoró? Pues damos tratamiento farmacológico tal y como está y así llevamos al paciente. ¿No mejoró el paciente? Agregamos antidepresivos. Inhibidores de la recaptación de serotonina para el de constipación o para el mixto, y tricíclicos para el de diarrea, porque recuerda que los tricíclicos disminuyen la motilidad intestinal. Entonces no se lo podemos dar al constipado o al mixto. ¿Mejoró el paciente en 4 a 6 semanas? Pues que sí, entonces continuamos ese tratamiento. No mejora en 4 a 6 semanas, se deriva a segundo nivel. O sea, tú en primer nivel ya le diste tratamiento inicial y tratamiento de segunda línea con antidepresivos. ¿No mejoró? Pues entonces se le va a agregar neomicina si es mixto o es diarreico, polietilenglicol si es constipado, o considerar cambio antidepresivo. Esto ya en segundo nivel. Si tiene respuesta de 4 a 6 semanas, pues se continúa el tratamiento. Si no tiene respuesta, hay que valorar otras causas orgánicas y descartarla con los diagnósticos pertinentes para poder hacer una buena integración en el paciente. Y con esto damos por concluido la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento del intestino irritable. Es una guía muy buena, una guía que te va a servir muchísimo en tu consulta. Si apenas vas a ir a clínica o apenas estás en la consulta y si te vas a preparar para la ENAM, esta es una de las temas que suelen preguntar mucho. ¿Por qué? Porque es una de las pocas cosas o de las enfermedades que no se les toma tanta importancia. Me despido de ti, espero que te haya gustado la transmisión, el video o el audio, dependiendo de dónde lo estés escuchando. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.